Si queremos aprender a vivir en fe como matrimonio, como familia, podemos encontrar un ejemplo muy hermoso en el libro de Génesis, el matrimonio de Abraham y Sara. No solo porque Sara siguió a su esposo en su llamado de dejar todo lo que tenían para ir a una tierra prometida que no sabían a dónde estaba, pero decidieron dejarlo todo para ir tras la promesa que Dios les había dado. Pero vemos que Sara decidió seguir a Abraham independientemente de no saber para dónde iban, y sin embargo tuvieron que pasar muchas situaciones difíciles como pareja. Vemos que Sara decidió seguir a Abraham en el camino de su promesa. Pero no solo esas fueron sus dificultades, sino que también ella mostró su amor y su fidelidad a Abraham y Abraham hacia ella, ya que había un amor puro del uno hacia el otro. Era un amor de ambos también hacia Dios. Continuando con la serie de familias en la Biblia, Abraham y Sara, un matrimonio de fe. Abraham y Sara, un matrimonio de fe. Y comenzaremos entonces precisamente en el llamado que Dios le hizo a Abraham para darle una promesa. Y en Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Abraham, que luego el Señor le cambió el nombre y le dio el nombre de Abraham, recibe el llamado del Señor, recibe ese llamado para dejar todo lo que él y su esposa, Sarai, que luego también fue llamada Sara, poseían como propiedades, y dejar su parentela y emprender un viaje sin rumbo conocido. Por fe de recibir una promesa, o la promesa, que era una promesa difícil de creer en lo natural, pero creyendo en la promesa recibida. Y digo que era difícil de creerlo en lo natural. ¿Por qué? Porque ellos no tenían descendencia. Y en la promesa que ellos reciben, el Señor le dice que hará de ellos una nación grande. Pero ni tenían descendencia y estaban avanzados en edad. Esto quiere decir que ya estaban incluso, fuera de la edad de procrear. Y si le sumamos a esto, Sara había sido estéril toda su vida. Entonces, Dios les promete que van a ser una gran nación, y que de ellos va a descender una familia numerosa. Y además le dice a Abraham que no solo va a tener una familia numerosa, sino que también iba a recibir bendición, pero que también ellos, Abraham y Sara, iban a ser de bendición para la humanidad. A pesar de que en el pensamiento humano era difícil creer todo esto, ellos abandonan la seguridad de sus bienes y la familia que tenían y la nación en la cual vivían. Esta pareja tenía muchos años de casados, pero no tenían hijos. En aquel tiempo, no tener hijos era considerado casi una maldición. Sin embargo, Abraham y Sara
se mostraron fidelidad el uno al otro y también hacia Dios. Permanecieron juntos, permanecieron creyéndole a Dios. Entonces, aceptan el llamado y luego podemos encontrar en esta familia, en esta pareja, que a pesar de todo, ellos edificaban altares para Dios. Edificaban altares para Dios. Génesis capítulo 12, versículo del 5 al 7, dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Observamos cómo Abraham mantiene su fe y su comunión con Dios, y en respuesta a la revelación recibida de que iba a recibir esa tierra como herencia, que Dios le iba a entregar esa tierra y que iba a tener la descendencia que el Señor le había prometido, Abraham edifica un altar. Abraham edifica un altar en señal de su adoración a Jehová y de que cree la promesa que le ha dado. Ahora, vemos que los cananeos habitaban en ese tiempo, habitaban esa tierra, y los cananeos eran, por un lado, idólatras y por otro lado, politeístas. Sin embargo, a pesar de que ellos tenían allí santuarios, altares, en los cuales presentaban sacrificios de animales o sacrificios aún de humanos, en medio de ese ambiente religioso totalmente contrario a la fe de Abraham, Abraham decide levantar un altar. Levanta un altar y públicamente adora a Jehová como el único Dios verdadero. Es de admirar esta fe de Abraham y la manera en que valientemente exalta y glorifica a Dios en tierra de idólatras. Es sorprendente su fidelidad hacia aquel que lo llamó y que a la vez hace que él desarrolle una vida de adoración, una vida de fe, una vida de compromiso con aquella promesa que Dios le había dado. Y a pesar de que no veía cumplida, porque levanta el altar, pero todavía no veía cumplida su promesa o la promesa que Dios le había dado, seguía caminando juntamente con Sara a donde el Señor los conducía. Podemos encontrar en esta pareja que tuvieron días buenos y días malos. Días buenos y días malos. Pero ¿cómo superaron esa situación? ¿Cómo superaron los tiempos malos? ¿Cómo superaron la que podría ser una incertidumbre de hacia dónde iban si el Señor no les había dicho exactamente el lugar? Bueno, había una unión muy fuerte en ellos. Había una unión muy fuerte como pareja. Y tenían una relación afectuosa tan poderosa, tan fuerte, que los mantenía totalmente unidos a Abraham y Sara. Y a pesar de que no tenían hijos y a pesar de que la promesa hablaba de una descendencia grande, Abraham nunca abandonó a Sara. Después de tantos años de estar ahí y sabiendo que Sara era estéril, nunca la dejó, y Sara, a pesar de que había tenido que dejar todo, siempre siguió a Abraham donde quiera que él iba. Pasaron días difíciles, como les digo, pasaron días difíciles. Sin embargo, se apoyaron uno al otro como una sola carne. En medio de las dificultades, en medio de las decisiones, en medio de las bendiciones, en medio de cualquier circunstancia,
siempre permanecieron juntos y permanecían juntos porque tenían fe en aquel que les había dado la palabra y la promesa. Podemos encontrar que en medio de los tiempos buenos o de los momentos buenos que vivieron, Abraham fue bendecido. Por supuesto, la bendición alcanzaba a Sara, pero fue bendecido por Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo. Y vemos que Abraham le dio los diezmos de todo a Melquisedec. Y Melquisedec entonces lo bendice. Pero también hubo momentos difíciles. Hubo tiempos de hambre en la tierra. Hubo tiempos en que tuvieron que dejar la tierra donde Dios los había llevado y se trasladaron a Egipto. Y cuando llegaron a Egipto, en medio de sus tiempos o de circunstancias difíciles, tuvieron que mentir. Tuvieron que mentir y decir que eran hermanos. Y decir que eran hermanos, ¿por qué? Porque los egipcios habían visto que Sara era una mujer hermosa en gran manera. Y Abraham tuvo temor que le hicieran daño a él por causa de Sara. Pero vemos que ellos se mantenían unidos, que ellos seguían creyendo, seguían confiando y seguían apoyándose uno al otro. Pero esta unidad y estas decisiones que tomaban también los metieron en problemas. Tenemos el caso que en lugar de confiar en el tiempo de Dios, de esperar el momento en que Dios les iba a dar esa descendencia que tanto estaban esperando, Abraham acepta la idea de una propuesta que le hace Sara y le dice que tome a Agar, una sirviente, una sierva de Sara, le dice que la tome para que por medio de ella, ellos puedan tener un hijo, que tome como concubina para poder tener el hijo que estaban esperando. Pero esto les causó muchos problemas. Usted posiblemente conoce la historia, si no puede encontrarla en el capítulo 16 y 21 del libro de Génesis. Tuvieron que esperar casi 25 años para recibir el hijo de la promesa. Vemos que no todo fue fácil, que no todo fue solo de estar recibiendo bendiciones o llevarlo con cierta comodidad. No, hubo momentos difíciles, hubo momentos de prueba. Sin embargo, ellos seguían confiando en el que le había dado la promesa y se mantenían firmemente unidos. Ahora, será fácil pasar todo lo que ellos vivieron si no hubieran estado unidos en fe. Si no hubieran estado unidos en fe, obviamente eran una pareja de fe, era un matrimonio de fe, porque no era fácil. Sin embargo, todo esto lo superaron, todas las dificultades que tuvieron que pasar, lo superaron por su disposición de oír la voz de Dios. Y juntos tomaron decisiones, algunas correctas y otras que no fueron tan correctas, pero cada decisión fue una decisión tomada de común acuerdo. Cuando dos personas se casan, cuando se forma un matrimonio, se convierte en uno solo. Y Dios puede usar independientemente a cada miembro de la pareja o los puede utilizar como un equipo, como una sola carne, como una sola relación. Por eso es importante que tengamos a Dios como centro de nuestras vidas, que tengamos a Dios como centro de nuestro matrimonio, que tengamos a Dios como centro de nuestra familia. Y esperar entonces ver cómo Dios nos muestra su presencia y cómo Dios cumple sus planes, ya sea en la manera personal o en la manera conyugal. Debemos entonces como pareja aprender a vivir como esta pareja de Abraham y Sara, a vivir en común acuerdo, a mantener una sola fe, a estar juntos en todas las circunstancias, en todas las situaciones que podamos estar viviendo en nuestra vida. Como digo, tanto de manera individual, siempre el apoyo de uno hacia el otro, o como pareja, o como familia. Ahora,
Abraham y Sara enfrentaron muchos problemas, tuvieron muchos problemas a lo largo de su vida, adversidades, tristezas, interminables esperas, luchas, incluso la infertilidad de Sara, pero tenían la promesa de que iban a tener un hijo. Y Dios con el tiempo, en su tiempo, les cumplió la promesa, a pesar de que Sara ya estaba muy avanzada de edad. Sin embargo, pudo engendrar y dar a luz a su hijo Isaac. Abraham y Sara fueron honrados por su fe en obedecer el llamado de Dios. Creyeron aún bajo la inseguridad o claridad en el futuro, porque no sabían a dónde iban y no sabían cuándo. Ya habían pasado, casi 25 años y no se cumplía la promesa de la descendencia. Pero el haber esperado, el haber tenido la fe, el haberse sido fieles el uno hacia el otro, hizo que al final del tiempo, en el tiempo de Dios, se cumpliera la promesa. Entonces llegó el cumplimiento de la descendencia. Llegó el cumplimiento de la descendencia y en Génesis capítulo 21, versículo del 1 al 5, leemos: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Aunque imperfecto, aunque el matrimonio no estaba en la perfección, y digo imperfecto porque nos damos cuenta que cometieron errores, que hicieron por momentos situaciones que no deberían de haber hecho, pero permanecieron juntos y pudieron creer en el llamado que Dios les había hecho. Debemos entonces, o podemos entonces inspirarnos en mantenernos firmes como esta pareja, como familia. Inspirarnos a tomar ejemplo e imitar algunas cosas que ellos hicieron, cosas buenas. Y también tenemos que aprender de los errores que cometieron para nosotros no cometerlos. Y vamos a ver algunos ejemplos que son válidos de imitar. Primero, la confianza en Dios. Ante el temor o el desánimo de enfrentar un futuro incierto o desconocido, necesitamos poner toda nuestra confianza en Dios plenamente. Y como pareja o como familia, debemos acercarnos cada vez más unos a otros. Ellos, aunque tenían su propia fe individual, cada uno era un hombre y una mujer de fe, mantenían y se acercaban más en fe cuando las situaciones quizás se volvían adversas, pero también cuando las situaciones eran tiempos de bendición. Se mantenían unidos uno al otro y se fortalecían en el Señor para atravesar las pruebas. Segundo, creer que Dios lo hará. Ellos tenían la promesa y la fe de esta pareja en Dios los sostuvo creyendo en que en su tiempo Dios cumpliría la promesa. Dios cumpliría la promesa de la descendencia. Tuvieron que pasar dificultades, como digo. Sin embargo, no dudaron que tendrían la descendencia según la promesa que Dios les había dado. Y por último, nada hay imposible para Dios. Las circunstancias o las situaciones naturales que están a nuestra vista no deben vencer la fe, no deben vencer esa fe que tenemos y que debemos de mantener y resistir cualquier dificultad, esa fe puesta en el Dios Todopoderoso. Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir.
para concebir. Y dio a luz aún fuera de tiempo. Y dio a luz siempre aún fuera de tiempo. Y Abraham, casi de 100 años, dice la palabra, también pudo ver y pudo procrear con Sara. Y vieron el cumplimiento de la promesa de su descendencia. Dios siempre es fiel a sus promesas. Dios siempre es fiel a sus promesas. Y en su amor y misericordia, así como Sara y Abraham, podremos ver también su mano poderosa manifestada en nuestras vidas, en nuestra vida como matrimonio, en nuestra vida como familia, a pesar de que nosotros también tenemos nuestras propias imperfecciones humanas. Pero Dios no obra en nosotros porque seamos perfectos, sino obra por la fe que nosotros podemos mantener en Él. Aprendamos, como Sara y Abraham, ser un matrimonio de fe, ser una familia de fe. Y veremos entonces cómo Dios va a obrar en nuestras vidas y en las vidas de nuestra familia. Que el Señor los bendiga.